Buen día del Señor, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Emanuel. Continuamos con la breve exposición de nuestra declaración de fe como Iglesia Bíblica, para lo cual permítame iniciar en oración. Señor, te damos gracias por tu bondad mostrada nuevamente con nosotros en esta mañana, reconociendo que no somos dignos de ninguna de sus misericordias, pero a su vez también reconociendo que tenemos entrada al Padre por medio de Jesucristo. Queremos rogarle que pueda asistirnos una vez más a través de exponer y escuchar su palabra, que nos permita recibir sus palabras, guardar sus mandamientos, que nuestros oídos estén atentos a la sabiduría, que podamos inclinar nuestro corazón a la prudencia y aun que podamos clamar, Señor, por inteligencia y que en ese sentido tú puedas asistirnos en todo a través de su Espíritu Santo. Le rogamos que así pueda ser, Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como mencioné, vamos a continuar con la breve exposición que estamos llevando a cabo de nuestra declaración de fe, la cual tiene el propósito de resumir nuestra fe sobre lo que la palabra de Dios enseña en las diferentes doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Hoy consideraremos los párrafos 8 y el párrafo 10 de manera breve del capítulo 1 de la Confesión de Fe de 1689, la cual estamos tomando como referencia. Esperamos que el Señor continúe ayudándonos a establecer claramente nuestra doctrina y a su vez dando convicciones a nuestra alma en todo aquello que será la base de nuestra unidad como iglesia local, lo cual es su verdad. Para considerar esta exposición el día de hoy, lo haremos a través de 4 puntos principales. Veremos un reconocimiento de autenticidad de los idiomas originales que fueron inspirados. También consideraremos un reconocimiento de su autoridad determinante en casos de controversia. Veremos un derecho y mandato para su pueblo bajo su providencia. Y también finalmente veremos un beneficio o el beneficio providencial por causa de la disponibilidad de las Sagradas Escrituras. El capítulo 1 de las Santas Escrituras, en su párrafo 8, tiene el enfoque principal de hablar de la disponibilidad de la palabra de Dios. Vamos a leer el párrafo 8 de nuestra declaración de fe, que menciona lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos, por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. De tal forma que, en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Esto es lo que menciona el párrafo 8 de nuestra declaración de fe. Y vamos a considerar el primer punto de los mencionados. Vamos a ver un reconocimiento de autenticidad de los idiomas originales, fuente de la inspiración bíblica. Habiendo considerado en los párrafos 2 y 3 la identidad de las Sagradas Escrituras, en la cual se reconocía un número de libros que conforman el canon bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, nuestra declaración de fe considera importante establecer la forma idiomática en que fueron entregadas las Escrituras, especialmente por el contexto católico romano que hemos mencionado
el cual predominaba en el tiempo que fue escrita la Declaración de 1689. Es importante recordar que este dominio católico romano, además de haber puesto a la tradición y a la Iglesia al nivel de la autoridad divina de las Escrituras, y por esa supuesta autoridad que tenían como institución, procedieron a añadir libros al canon bíblico, negando con sus acciones y resoluciones que la Biblia era la única regla suficiente, segura e infalible. Restringieron el acceso y el derecho a conocer lo que la palabra de Dios dice a la gente común. También pretendieron darle a su tradición en latín de la palabra de Dios una auditoría o una autoridad divina, como que si ésta hubiese sido puramente entregada o inspirada directamente de Dios. Pero ¿de dónde vienen estas adiciones al canon de la Escritura? ¿Y cómo surgió esta versión latina? ¿Qué dicen las Escrituras también respecto a este asunto? Bueno, una de las primeras cosas a mencionar es que hasta la fecha ninguno de aquellos libros apócrifos posee un manuscrito en idioma hebreo. Todos esos libros apócrifos o todas esas obras fueron traducidas del griego. Y estas obras fueron incluidas a una traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, lo que significa 70 o el número romano en 70, que es la LXX. Esta traducción surgió alrededor de 300 años antes de Cristo, con la intención de que los judíos no olviden sus escritos por las condiciones de desolación y cautiverio en que se encontraban. Aunque esta fue una buena intención, el problema radicaba en que esta Septuaginta era como una biblioteca judía, que incluía las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, los 39 libros inspirados por Dios, y también aquellos libros apócrifos formaban parte de esa biblioteca, y que fueron surgiendo a lo largo del periodo referente a la historia y narrativas de los judíos. Podríamos decir que ese fue el momento en que esta traducción griega de la Septuaginta, donde se colocaron los libros apócrifos, fue el momento en que el catolicismo romano también traduce la Septuaginta al latín, y luego, ya más adelante, años adelante, formaliza los libros apócrifos en el Concilio de Trento, que ya hemos mencionado, y formaliza los libros apócrifos como inspirados por Dios y parte del canon bíblico. Como mencionábamos, fueron formalizados los libros apócrifos en el Concilio de Trento, los cuales fueron considerados como inspirados por Dios y parte del canon bíblico. Pero ¿cuál era el pensamiento judío de aquellas épocas y que nuestra declaración de fe también reconoce? Lo que reconocemos es que el Antiguo Testamento, en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, con respecto al idioma inmediato en que fueron recibidas las palabras de Dios a través de sus profetas, esto fue en el idioma nativo del pueblo de Dios. Este era el idioma hebreo, siendo así desde la antigüedad. Por ejemplo, en Romanos 3, versículo 2 menciona lo siguiente: mucho, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. También vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26, que menciona lo siguiente: entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Segna, hijo al Raxaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros la lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y en Mateo, capítulo 5, versículo 18, menciona lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos que dentro del plan que Dios soberanamente ha establecido, escoge a un pueblo, en este caso a los judíos, que de manera particular diríamos que empezó con Abraham, y luego establecidos con sus descendientes, es decir, Jacob, que fue llamado también Israel,
a los israelitas les fue confiada la palabra de Dios, el Señor determina transmitir sus verdades como una forma segura de guardarlas en un buen depósito, en la lengua propia y más común de aquel pueblo, aunque probablemente existieron muchos otros idiomas. Dios determina que sean en estos. Así es como los libros que componen la Biblia fueron originalmente escritos a mano, como hemos mencionado, inspirados inmediatamente por Dios, en dos lenguajes principales que son el hebreo y el griego, aunque también se reconoce que hubo unas pequeñas partes en arameo. Por lo tanto, entonces el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, en el cual Cristo mismo nos da un testimonio de aquello en lo que leímos en Mateo 5:18, cuando se especifica y se hace referencia en una de sus enseñanzas sobre el cumplimiento de la ley de Dios, cuando él menciona a la letra más pequeña del alfabeto hebreo y lógicamente considerando el idioma en que fue dado la palabra de Dios. De la misma manera también vemos en Segunda de Reyes como hay una expresión y hay una particularidad que mencionar que haya una expresión en arameo y también se habla la lengua de Judá, que estamos hablando que era el pueblo de Dios, el pueblo judío. Entonces, en el Nuevo Testamento también, y luego el Nuevo Testamento, originalmente escritos a mano, inspirados inmediatamente por Dios, sus palabras entregadas fueron en idioma griego, siendo este el idioma más popular en el primer siglo después de Cristo. Por lo tanto, los escritos fuente de las Sagradas Escrituras, de procedencia autoritativa y divina, fueron entregados en idioma hebreo y griego. No estamos diciendo que estos idiomas son sagrados, ni que fueron los primeros idiomas dados a los hombres, pero dentro de nuestra declaración de fe reconocemos que la palabra de Dios, inspirada inmediatamente, su fuente se encuentra en hebreo y griego. Esto evidentemente como una respuesta también a la intención católico-romana de darle a la traducción de la Septuaginta en griego al latín alguna autoridad divina como fuente oficial, auténtica y pura. Era como decir, nuestra fuente de traducción es la única que se ha mantenido pura y por lo tanto rechazamos cualquier otra traducción y todo hombre debe reconocer aquello. El énfasis de los editores de la Confesión de Fe entonces está en no reconocer esa cualidad que pretendían darle los católicos romanos a la traducción al latín, y más bien era afirmar, como nuestra declaración de fe menciona, que la fuente, los originales, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. Son aquellos manuscritos en hebreo y griego, tal como fueron entregados por Dios. Esto es lo referente al reconocer la autenticidad de los idiomas originales en los cuales Dios entregó la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. A su vez también dijimos que íbamos a considerar un reconocimiento de su autoridad determinante en casos de controversia. También consideramos y mencionamos en los párrafos 4 y 5 el tema de la autoridad de las Sagradas Escrituras, concluyendo que la máxima autoridad divina solo se encuentra en la palabra de Dios. Esta misma afirmación la vemos ya en la práctica en los párrafos 8 y 10 del capítulo 1 de nuestra declaración de fe, lo cual menciona lo siguiente: de tal forma que en toda controversia religiosa, la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Esto es una segunda línea del párrafo 8, y el párrafo 10 menciona, del capítulo 1, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios y las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas
por el Espíritu a dichas escrituras así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. La autoridad determinante, el juez supremo en toda controversia religiosa, si vamos a examinar los decretos o resoluciones, las opiniones, las doctrinas, no es la declaración de fe, como quizás algunos pueden temer, tampoco la tradición, y no es la Iglesia como pretenden algunos. Este juez supremo y autoridad determinante que confesamos y reconocemos es la palabra santa de Dios, la palabra suficiente, segura e infalible que nuestro buen Dios nos ha dado en todo caso de controversia. El profeta Isaías en su capítulo 8, versículos 16 y el versículo 20 menciona lo siguiente. A tal testimonio, dice el versículo 16, sella la ley entre mis discípulos. Y el versículo 20 menciona a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A lo largo de la historia siempre han existido falsos profetas, desde el día que Eva fue tentada por la serpiente, y la realidad es que siempre, cada cierto tiempo, hasta la venida de nuestro Señor, tendremos que lidiar con estos problemas. Isaías presenta una acusación hacia un grupo de personas que prefirieron consultar a los adivinos y encantadores, esto en demostración de su poca estima hacia la verdad de Dios. Este accionar será común en toda persona, evidentemente que no haya recibido la luz de Cristo, y de eso no deberíamos asombrarnos. Sin embargo, el problema principal está cuando aquellos que dicen ser el pueblo de Dios actúan de la misma manera, no considerando la autoridad determinante de la palabra de Dios, la única fuente que nos informa sobre la verdadera fe y la forma como debemos de actuar o cómo debe actuar el pueblo de Dios. Isaías habla de su ley enfatizando en su voluntad, es decir, en lo que debemos de hacer. Y también menciona el testimonio enfatizando en su voluntad, la cual debemos de creer. ¿Cuál debe ser la norma del verdadero pueblo de Dios? ¿Cuál debe ser esa norma por la cual vamos a juzgar cualquier controversia, resolución, confesión, opinión o doctrina? Bueno, la norma básica es, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si lo que se está discutiendo y las resoluciones que se toman no están de acuerdo a su palabra y a los principios que enseña la misma, probablemente están en tinieblas, oscuridad y angustia. Esto era lo que pasaba con el catolicismo romano. Su palabra no era la autoridad determinante, sus propios juicios lo eran, su estructura religiosa eran el juez supremo. Para ellos, la voz de un hombre o la voz de los concilios, que lamentablemente, aunque teniendo la escritura, evidentemente no la consideraban ni la tenían en alta estima. Su teología y práctica se encontraba en completa oscuridad. No en vano, uno de los lemas principales de la Reforma fue, después de las tinieblas, la luz, haciendo referencia a los varios cientos de años en que la palabra de Dios no alumbraba las conciencias y almas de quienes decían ser los representantes de Dios en la tierra. Nuestra declaración de fe, en ese sentido, resume por lo menos 32 doctrinas que enseña la palabra de Dios. Son muchas más, las cuales están organizadas de tal manera que su estudio y enseñanza sea más práctico, también para que podamos dar razón de lo que la Biblia enseña a quien demande respuesta de lo que creemos, pero a su vez también para que podamos discernir el error y las herejías cuando éstas toquen a nuestra puerta. Por lo tanto, es importante reconocer esa autoridad determinante en casos de controversia que tiene la palabra de Dios. Veamos lo que menciona el libro de Hechos en su capítulo 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor
y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El relato de Hechos describe un concilio realizado en Jerusalén, es decir, una reunión de los apóstoles, los ancianos y la iglesia en aquella ciudad, en el contexto del informe que presentaban luego de una discusión entre Pablo y Bernabé sobre la conversión de los gentiles y las señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Luego de terminar su exposición, toma la palabra Jacobo y alguien diría, bueno, están los apóstoles y los ancianos junto a la iglesia, están todas las autoridades posibles, tenemos el quórum suficiente para tomar resoluciones sobre este asunto. Quizás si hacemos una votación y lo que la mayoría diga entonces se hará. Además, son los apóstoles, aquellos a quienes Cristo llamó directamente y a quienes Dios en su mayoría inspiró para escribir su palabra. Lo que ellos decidan ha de estar siempre bien. Pero la realidad es que no sucede así. El principio o norma es el mismo que hemos estado considerando. Su pueblo, sus hijos, siempre van a considerar y reconocer a la palabra de Dios como ese juez supremo y autoridad determinante en casos de controversia. No se trata de lo que dicen o considera la mayoría, ni de puntos de vista o posiciones personales. Los apóstoles evidentemente tenían al Espíritu de Dios, como cualquier creyente verdadero en la actualidad. Sin embargo, esta realidad no es el juez supremo. La Iglesia debe recurrir a la autoridad determinante y pasar tiempo, si es necesario, para conocer cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando esto suceda, por el convencimiento que la verdad produce en los corazones de los regenerados por su Espíritu, todos podamos acatar la sentencia que emita la palabra de Dios. Esto fue lo que aconteció en el relato de Hechos que mencionamos. Para los apóstoles en ese concilio, la preeminencia de su decisión iba a ser sustentada o iba a surgir de lo que la palabra de Dios decía, más no de sus puntos de vista personales, y ni siquiera de una democracia como tal, sino de lo que Dios había determinado en su palabra. Bueno, eso es algo que debemos aprender y ir desarrollando como iglesia local en cada decisión futura, que declaremos con seguridad y confianza, tal como los apóstoles decían y podían mencionar tranquilamente y confiadamente, ¿esto concuerda con las Sagradas Escrituras? O también podría llegar a resoluciones, como menciona el versículo 23 del mismo capítulo 15, pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, luego de haber tomado la resolución, o también ser beneficiados y trayendo a toda la iglesia local, como menciona el versículo 31, el beneficio que experimentó la iglesia local cuando, luego de esas decisiones que tomaron, conforme a la palabra de Dios, pudieron experimentar regocijo y consolación. A lo largo de la historia siempre han existido controversias de diversos tipos. El resultado de las mismas en la iglesia siempre ha dependido por lo menos de dos cosas principales. ¿Sobre qué está fundamentada la unidad de la iglesia? La respuesta a esto es fundamental e importante para las controversias. ¿Sobre qué está fundamentada la unidad de la iglesia? Podemos tener diversos puntos de vista y podemos tener diferentes conflictos, pero si el fundamento de la unidad de la iglesia es la verdad, entonces podemos continuar caminando juntos. Y lo otro que también es importante considerar es cuál era el concepto que la iglesia tenía de la palabra de Dios. Cuál era el concepto que la iglesia en Jerusalén tenía de la palabra de Dios. ¿Sobre qué estaba fundamentada la unidad de la iglesia en Jerusalén? Bueno, el concilio de Jerusalén estaba unido por la verdad de Dios y para ellos las Sagradas Escrituras eran el juez supremo y autoridad determinante.
Por lo tanto, es importante reconocer la autoridad determinante en casos de controversia de la palabra de Dios. El tercer punto que hemos mencionado es un derecho y un mandato bajo la providencia de Dios. Continuamos leyendo el párrafo que estamos considerando, el párrafo 8, en sus siguientes líneas. Dice lo siguiente: pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas. Hemos mencionado que los idiomas originales, hebreo y griego, en que fueron redactados los escritos inspirados por Dios, los cuales eran parte de la lengua común del pueblo o del contexto en el cual se escribió el Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, el creyente común de todos los tiempos, en cada época, ha recibido un derecho y un mandato de parte del Señor. Todo el pueblo de Dios, o todo creyente, tiene el derecho a conocer las Sagradas Escrituras, e incluso se nos manda a leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Probablemente en el contexto católico romano que ya hemos mencionado, se tomaba de este argumento muy en serio, que los idiomas originales no eran conocidos por todo el pueblo de Dios, y teniendo este argumento decían probablemente ellos, bueno, nuestra traducción más pura en latín, idioma que tampoco era conocido por todos, y también para evitar que se propaguen errores y herejías, evitemos y condenemos todo tipo de traducción o lenguas vulgares, restringamos el acceso a las escrituras o el acceso a las escrituras a la gente común. Evidentemente, este pensamiento va en contra del mandato directo de Dios. Su pueblo tiene un derecho y una obligación con respecto a las escrituras. Deuteronomio 17, capítulo 17, versículos 18 al 20 menciona lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El sentido común nos dice que si hubiese sido la voluntad de Dios referente a esto, le habría dado las escrituras a los judíos en otro idioma o lengua que no sea conocido para el pueblo, o en el caso del Nuevo Testamento no hubiese sido entregada la palabra de Dios en la lengua más común de aquel tiempo. Precisamente eso nos confirma el interés de Dios para que su pueblo goce de su derecho y sea responsable con el cumplimiento de su mandato. En el pasaje de Deuteronomio encontramos la descripción de cómo debía actuar el futuro rey de Israel. Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Lo tendrá consigo. Lo leerá todos los días de su vida. De hecho, su comunión con Dios y sus responsabilidades como líder iba a depender también de su diligencia en ese sentido. No tendría sentido que Dios haya concedido su palabra en el idioma original del pueblo, le haya enviado a escribirlo, sacarle copia y que no se le haya mandado a leerlas. Esto no es así. La afirmación de nuestra declaración es: el pueblo de Dios tiene derecho a las escrituras y se nos manda a ser diligentes en leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Juan 5, 39 y el versículo Juan 5, 46 menciona lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeses a Moisés, dice el versículo 46, Juan 5, 46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él.
En su exhortación a los judíos hay un reconocimiento de parte de nuestro Señor del mandato de escudriñar las Escrituras, pero a su vez también los beneficios resultantes de ser diligentes en esa responsabilidad. Conocerle a Él la vida eterna, y solo el pueblo de Dios puede experimentar este precioso don. Sin embargo, nuestra declaración reconoce de manera implícita la providencia de Dios en este sentido. La única forma segura de que todo el pueblo de Dios, de todas las épocas y en todo lugar, puedan tener acceso a las Sagradas Escrituras es que Dios en su providencia, lo cual se refiere al poder y sabiduría de Dios en sostener, disponer, dirigir y gobernar todas las cosas, Él y solo Él ha mantenido puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Por lo tanto, también ha permitido que han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas. Evidentemente hubo mucha dificultad en el tiempo de la Reforma para esto. Como hemos mencionado, se condenaban y quemaban las traducciones a la cual las Sagradas Escrituras eran reproducidas. Sin embargo, hombres como Juan Wycliffe la tradujo al idioma inglés, Lutero al idioma alemán, William Tyndale al idioma griego, Casidoro de Reina y Cipriano Valera al español, Pierre Robert Olivetan al idioma francés. Son algunos de los hombres que Dios en su providencia utilizó para esta labor en medio de persecuciones y restricciones. Según una institución de los lenguajes del mundo, menciona que actualmente hay alrededor de 6.900 nuevas lenguas vivas en el mundo. Y al menos un libro de la Escritura ha sido traducido para 2.932 de estas lenguas. El Nuevo Testamento está disponible en 1.333 idiomas, con porciones en 1.045 idiomas. Y la Biblia completa ha sido traducida en 553 idiomas. El principio es el mismo. Dios ha mandado a su pueblo que le conozca y lo obedezca a través del único medio suficiente, seguro e infalible, su palabra. Y Él, solamente Él, providencialmente ha mantenido puro su precepto, su verdad, mientras se reproduce para estar al alcance del pueblo de Dios en cada lengua, pueblo y nación que tenga derecho a ella. Entonces esto es con respecto al derecho y al mandato de Dios, con respecto al derecho que tiene el pueblo de Dios a su palabra y el mandato que tiene de escudriñarla y de considerarla. Todo esto que hemos mencionado nos lleva a nuestro último y cuarto punto: un beneficio providencial por causa de su disponibilidad. La última parte del párrafo 8 de nuestra declaración de fe en su capítulo 1 menciona: para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Si Dios en su providencia ha permitido que su santa palabra se encuentre disponible en los diferentes idiomas y lenguas a donde está su pueblo, esto tiene que ser con uno o diversos propósitos para beneficiar a los creyentes en cualquier lugar o circunstancia. Podemos tener algo seguro: todos tendrán acceso a la palabra de Dios, como menciona Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Pablo ha venido mencionando en el contexto un sinnúmero de características de los creyentes, aquellos que tienen una nueva vida en Cristo. Por esa nueva naturaleza de la cual ahora son participantes, él establece un contraste entre lo que antes éramos y hacíamos y lo que ahora somos. Así también hace un contraste entre la forma como antes llevábamos nuestras relaciones
hacia el prójimo, es decir, relaciones conflictivas y pecaminosas, y la nueva manera de vivir con el prójimo en una actitud de amor, de paciencia, de mansedumbre, de tolerancia. Sin embargo, en los pasajes de Colosenses 3, del 15 al 17, parece en cambio dirigir su atención hacia la forma como los creyentes presentan su adoración a Dios. Quizás la interrogante aquí podría ser si se refiere a la adoración pública o privada, en lo cual no vamos a entrar en detalle ahora, pero lo que sí está claro es que para cualquier tipo de adoración, en lo que a Dios se refiere, el creyente necesita inevitablemente la palabra de Cristo, al punto de que ésta more o habite abundantemente en cada cristiano. La disponibilidad de la palabra de Dios para todo creyente trae este beneficio. Nuestra confesión lo reconoce. La única manera que podamos adorar a Dios de manera aceptable es cuando su palabra, que está plenamente disponible para nosotros, mora abundantemente en nuestro ser. Lamentablemente este era un problema en el contexto de los editores de la Confesión de 1689, por las restricciones que ya hemos mencionado que había con respecto a la palabra de Dios de parte del catolicismo romano. El pueblo aceptaba y ejecutaba cualquier tipo de adoración que le era impuesta, sin que ésta proceda de las instrucciones que Dios mismo había dado a través de su palabra. El resultado fue una adoración herética y llena de misticismos. Sin embargo, cuando pensamos en nuestro contexto actual, si no tenemos tales restricciones, ¿por qué en muchas iglesias que tienen disponible la palabra de Dios no se benefician de esto? Bueno, probablemente es el resultado de la negligencia o ignorancia de quienes dirigen tales lugares, al no enseñar ni exhortar correctamente con sabiduría bíblica, sino humana, pero también por la negligencia de cada creyente al no abrir la Biblia que está disponible plenamente, y también a su conformismo de solo recibir alguna enseñanza un domingo y nada más, en vez de continuar saturando su mente y corazón todos los días con las Sagradas Escrituras. Por eso probablemente es que no se canta la Biblia en las iglesias, a través de salmos, himnos y cánticos espirituales, porque se desconoce la Escritura. Y se prefiere en este caso un ritmo popular, la música llamativa o aquellas cosas que le gustan a la mayoría, como si los cánticos fueran para los hombres, olvidando que son dirigidos hacia Dios. Se prefiere esto, se prefiere lo popular, se prefiere aquellas cosas llamativas, lo que le gusta a la mayoría de las personas, antes que levantar una acción de gracias a Dios conforme a su palabra. Si tenemos la disponible palabra de Dios, somos responsables de aprender cada día la manera aceptable que Dios busca y ha establecido claramente en que debemos de adorarle. Romanos 15:4 también nos muestra otro de los beneficios que obtenemos a través de la disponibilidad de las Sagradas Escrituras. Menciona lo siguiente, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mientras estemos en este mundo caído tendremos aflicciones. Los cristianos en todas las épocas y lugares lo han experimentado y vivido de manera muy real. Nosotros en nuestro contexto no somos la excepción, aunque podríamos decir que por mucho tiempo estas aflicciones no han sido muy intensas, como si lo fueron y lo son para otros creyentes. A lo mejor ahora, por motivos de la pandemia mundial del COVID-19, que estamos probablemente empezando a percibir un poco más de las muchas aflicciones y dolores que conlleva a seguir a Cristo. Sin embargo, sean pocas o muchas las pruebas y conflictos que vengan en el futuro, una cosa es segura:
Nuestro buen Dios nos ha beneficiado con la disponibilidad de las Escrituras, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y consolación de la Escritura tengamos una esperanza firme y verdadera. ¿Qué mensaje puede ser más reconfortante a nuestras almas sino solo el saber que Dios en su plan soberano envió a su Hijo unigénito con el propósito de salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios? Aquel Dios verdadero, santo y justo, que en toda nuestra vida antigua de enojos, blasfemias, iras, palabras deshonestas, egoísmos, idolatrías, deshonras, ofendimos día tras día. Sin embargo, Él fue paciente y sigue siéndolo aún. Pero a pesar de esta forma de vida antigua que llevábamos, Él prometió justificar a sus escogidos por medio de la fe en Cristo Jesús, su Hijo. Darnos de su Espíritu como un sello de esa obra santificadora que progresivamente se va completando en cada creyente hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué mensaje puede ser más consolador que este? Que Dios ha dejado disponible conocer a través de las Sagradas Escrituras. Si eres un creyente verdadero, tú debes saber mucho de ese mensaje, porque es aquella verdad que constantemente debe saturar nuestras vidas. Su evangelio que nos ha salvado, su evangelio que nos dice cómo debemos vivir, su evangelio que debe ser anunciado, su evangelio que trae consolación a nuestras almas, especialmente cuando la vida duele y no entendemos el porqué de las cosas. Su evangelio trae esperanza y consolación a su pueblo, a cada creyente. Pero si no eres un creyente o no hay un convencimiento en tu alma de estas verdades, debes considerar algo importante. La Biblia está disponible. Su palabra está al alcance. Y hoy mismo puedes venir y beber de esa fuente de vida. No confíes en tus propias fuerzas, mucho menos ahora que esta pandemia nos ha demostrado cuán frágiles somos. Incluso si mañana dijeran que hay una cura para el COVID y estará disponible para toda la humanidad, eso no puede producir en tu alma la esperanza, paz y consolación que necesitas. Porque aunque se acabe esta pandemia, el pecado seguirá gobernando tu vida con sus consecuencias eternas de condenación. Necesitas a Cristo, necesitas el Evangelio, que es el único poder para salvación para todo hombre. Necesitas que Dios te ayude a creer en su Hijo para salvación. La buena noticia es que todo esto está disponible en su palabra ahora mismo. Ven a Cristo y benefíciate de todo aquello que Dios ha dado en su palabra a través de su providencia, lo cual está disponible plenamente. Hasta aquí hemos llegado con la exposición de este párrafo número 8 y parte del 10 del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, considerando la disponibilidad de la palabra de Dios. Esperamos que el Señor pueda ayudarnos a ver este beneficio y esta gran bendición para la iglesia y para todo hombre que no conoce de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén.